Bienvenidos a Poder Fantasy. Hola amigos de Poder Fantasy, bienvenidos a este que creo que es nuestro 15º episodio. Aquí muy emocionados porque tenemos un invitado de lujo, uno de los últimos integrantes de esta liga que va a ser la All Pro. Pero antes de presentarlo a él dar la noticia de que Rolando está en Tokio, está cubriendo los Juegos Olímpicos desde Tokio. Le mandamos un abrazo a Rolando, que le vaya muy bien. Esperamos tenerlo de regreso ya en unos cuantos programas, ya una vez que traigan un buen de medallas acá los atletas mexicanos. Pero bueno, primero saludar a Alejandro Orellana. Alejandro, ¿cómo estás con estas nuevas noticias de que no va a renovar Davante Adams para mucho tiempo en los Packers? Pero yo había prometido que ya no iba a hacer ninguna introducción diciendo alguna situación de los Packers, pero evidentemente ocurrió lo de Davante Adams, pero ya lo dije a capítulos pasados. Siento que esta es la última temporada que voy a poder decir que mi equipo es ganador, no como el de ustedes, entonces por lo menos lo voy a disfrutar un poco. Pues sí, y ahí vienen los Osos de Chicago de nuestro compañero Adam Rank, que también pero ellos ya sabemos que siempre son lo mismo, ya. Gerardo, ¿cómo estás con la noticia de que Big Ben ya está flaco, ya es fit? ¿Qué onda, Mario, Alex y a nuestro invitado? Ahorita lo presentarás tú, y yo feliz porque dice Orellana que su equipo es ganador y el nuestro no. Bueno, yo nada más recuerdo que mi equipo tiene 6 anillos de Super Bowl y el de él creo que nada más tiene 2, entonces pues ahí se ve, ahí se puede. ¿Cómo va a tener 2 Green Bay, hijo? 2, 3, tiene menos de 6. Y además, ¿me recuerdas a quién le ganaron el último? No pasa nada. Big Ben en el lejano 2010, no necesita más. Pero bueno, uno de los que nos hacía falta, que ya llevábamos rato queriendo invitar, de toda esta comunidad fantasy, yo creo que uno de los más importantes y uno que sigo yo desde hace mucho tiempo, el hijo de José Ramón Yaca. Ulises, ¿cómo estás? Ni modo, pues cumpliendo y pagando las deudas como un buen Lannister, no hay de otra forma, hay que decirlo. Obviamente enojado, indignado, pero ni modo, es parte del show. Sé que en algún momento la mente enferma y retorcida de Yaka lo va a disfrutar, así que pinche naco, ¿no? Es lo único que voy a decir. Y listo aquí para platicar con ustedes. Vamos a hablar de fantasy fútbol, vamos a hablar como de otras cosas. Ignoren la playera un rato, ¿no? Yo sé que no va a pasar, entonces... Venga, vamos a darle, muchachos. Gracias por tenerme aquí. Siempre es bueno platicar de NFL y de fantasy y de todo con todo el mundo. Entonces, gracias por tomarme en cuenta. Un gustazo que vengas ahorita en modo off-season, como dice tu Twitter. Bueno, uno de los primeros temas que quiero platicar con todos ustedes es lo de Indianapolis, ¿no? Este nuevo proyecto que van a hacer con quarterback nuevo como Carson Wentz. La temporada pasada Philip Rivers no era una buena opción como quarterback. Los receptores tenían sus juegos, me acuerdo uno que tuvo T.Y. Houston, como lo conocen, que da esos partidos cada vez que lo ponen contra Houston la rompe, y el outbreak de Jonathan Taylor al final, ¿no? Pero quiero platicar con ustedes, primero contigo, Ulises, ¿qué tan viable es tener un quarterback como Carson Wentz en una liga un poquito más grande, porque sé que no es de los principales? Y todas estas piezas ofensivas, qué tan importante se va a ver Michael Pittman, qué tan importante va a seguir siendo T.Y. Hilton y sobre todo en el backfield. Pues mira, es difícil cuando vemos a Carson Wentz pensar que, tuvo en algunos momentos a Alshon Jeffery, pero Alshon Jeffery jamás fue como alguien que te rescatara tu liga de fantasy fútbol. Entonces, básicamente, cuando Carson Wentz brillaba, era sobre todo porque tenía a Zach Ertz, después a Dallas Goedert, ¿no? Que es alguien muchísimo más, que le gusta este tipo de targets, ¿no? Y el tipo de Frank Reich. A mí, ¿qué me gusta? Yo creo que Carson Wentz va a ser exitoso en la NFL. Aquí hay que separar muchísimo, ¿no? El que seas un buen jugador en la NFL o que te vaya bien a tu equipo no significa que seas un fantasy darling o que tengas utilidades en fantasy fútbol. Entonces son dos temas completamente diferentes. Me parece por cómo están armados los Colts, va a ser un equipo que su prioridad va a ser el juego terrestre, con esa línea ofensiva, con ese backfield, porque no solo está ¿cómo se llama? Jonathan Taylor, está Naheem Hines, etcétera, y reparten mucho el balón. A mí me gustaría tomar a Carson Wentz como estos picks finales, ¿no? Ya después de que todo el mundo agarró, dependiendo, ligas estándar, 12 quarterbacks, ¿no? Y que empiecen como a sonar otros lados. Yo creo que muchos novatos van a tener más interés, o más que novatos o jugadores de segundo año van a tener más interés que Carson Wentz. Yo creo que a Carson Wentz le va a ir muy bien. A mí me gusta, pero a mí me gusta, como te digo, para tomarlo como esta apuesta lejana y que sea tu quarterback, porque uno, la gran ventaja es que tiene
2 partidos contra los Texans, ¿no? 2 partidos, bueno, uno porque la semana 10, quien juegue la semana 18 de Fantasy Football, bueno, ya platicaremos al respecto, pero otro partido contra los Jaguars, lo cual pintan para 2 masacres, ¿no? Y los Colts en general no tienen un calendario tan difícil esta temporada. Entonces, yo si tuviera que escoger a Carson Wentz, si me queda ahí, por ejemplo, rondas estándar, pick 14, 15, ¿no? Antes de que tome un pateador, probablemente sea Wentz. O sea, en ese nivel. Muchas, incluso para varios se van a ir undrafted. Sinceramente creo que ese es el nivel. Y más que nada, el tema, nada más recuérdenme contra quién empiezan los Colts, porque Colts... Es que el 2021, nada más para empezar. Empiezan contra la temporada contra los Seahawks, que me parece que ahí puede brillar desde la primera semana. Me parece que va a ser uno de estos tipos que se van a perrar en el waiver wire de la semana 2. Entonces, si pueden y si quieren, dependiendo quién seas tu quarterback, ¿no? Pues podrías darle un espacio. No hay, obviamente, quarterbacks que solo tienes uno y ya flexeas en el momento en que tengan bye, pero si no, yo como soy de la estrategia de agarrar quarterback súper tarde, ¿no? A mí yo creo que puedes agarrar un gran quarterback en las últimas rondas y no pagar premium por alguien que probablemente choque. Yo soy fan de eso. Orellana, ¿crees que en esta nueva ofensiva de Indianapolis podamos ver algo parecido a lo que pasa con Cleveland? Por ejemplo, que se apoyan demasiado en su ataque terrestre y Baker es más como alguien que administra el balón, ¿o crees que sí la ofensiva por aire tenga un protagonismo mucho más alto? Es que hay como cosas que puedes ver, ¿no? Porque también hay que decir, son demasiados en ese backfield. Son Marlon Mack, Nyheim Hines y Jonathan Taylor. Muchos damos por descontado a Marlon Mack como si de verdad no existiera y tenemos un super hype por Jonathan Taylor, como si de verdad Marlon Mack no fuera bueno, te digo, es como si no existiera. Creo que Marlon Mack puede ser una buena opción, incluso yo la agarré en varias ligas últimamente, sobre todo en el Estadio Fantasy Bowl, lo planeo agarrar también, y en el Scottish Bowl sí lo agarré tranquilamente. Y también de Carson Wentz, Mario, no sé si recuerdas que hicimos la tontería o brillante idea de agarrar a Deshaun Watson. Entonces hemos usado a Carson Wentz de salvavidas por si Deshaun Watson no llega a jugar en ningún partido. Sí, no, yo en una liga sí lo tengo así, en una de las ligas más importantes que tenemos ahí con los cuates, te agarré ya en rondas bajas un coreback como Deshaun y ya me hice ahí esa dupla con Carson por si pega. Gerardo, ¿tú crees que Carson Wentz vaya a retomar ese nivel de cuando iba a ser el MVP, que el Super Bowl que ganó Filadelfia honorablemente lo ganó él, ya que él terminó el partido, terminó esa parte de la temporada Nick Foles? ¿Tú crees que puede regresar a ese nivel y ser valioso en fantasy o simplemente se vaya a quedar valioso fútbol dentro de la cancha, o sea, en cuanto a la NFL? A mí me parece que nada más va a quedar valioso dentro de la NFL, no tanto en fantasy, porque en fantasy hay, bueno, no miles de opciones, pero sí hay otras opciones antes que él. Y te digo que se queda como un jugador valioso en la NFL por los jugadores que tiene a su alrededor, como Jonathan Taylor, también está Hines, y de receptores tiene a Michael Pittman, que para mí esta temporada va a despegar su valor tanto en fantasy como su valor en la NFL. Yo creo que es interesante y también uno de los temas que quería hablar, que yo creo que ahorita está en boca de todos, es lo de Michael Thomas, ¿no? Esta lesión que tuvo, que de repente no juega una gran parte de la temporada pasada y se opera hasta ahorita. Parece que, como nos estábamos platicando afuera del aire con Ulises, parece que fue un retroceso. Entonces, ¿quién se vuelve interesante, Ulises? Tre'Quan Smith, Alan Troutman. Vamos a volver a tener problemas con Alvin Kamara. ¿Cómo ves esta ofensiva de los Santos? Creo que yo odio absolutamente a todos los jugadores de los New Orleans Saints que no se llamen Alvin Kamara. Sinceramente, New Orleans es uno de esos equipos que por lo menos al principio de la temporada no me interesa saber nada. Me parece que, hasta que no sepamos quién va a ser el quarterback titular, ¿no? de este equipo, pues no vamos a saber bien qué esperar de esta ofensiva. Con James, por lo menos sabemos que va a haber volumen y que va a lanzarle a todo mundo, pero también el cuerpo de receptores que tenía James en la temporada 30-30 de Tampa Bay no es lo mismo que tiene pues, aquí en New Orleans. Así que, sinceramente, no me encantan para nada los Saints. Y con la lesión de Michael Thomas, que es terrible, pues menos, ¿no? Porque
también no vamos a saber cuándo está disponible. Creo que esta historia ya la vimos, ¿no? Se lesiona en la semana 1 y pensamos que va a volver pronto y no vuelve, y fue una de las mayores decepciones de fantasy fútbol, lo cual es una pena. Yo paso con Michael Thomas y paso con los Saints. Entonces, si no es Kamara o es nadie. ¿Que en rondas bajas agarrarías a Latavius Murray, Ulises? Probablemente como esta especie de handcuff, ¿no? En el caso de Kamara, pero fuera de eso, no quiero saber nada de los Saints esta temporada. Alejandro, ¿cómo cambia el panorama si el quarterback es Jameis, ya con la lesión de Michael Thomas, o si el quarterback es Tyson Hill? O sea, Tyson Hill se vuelve una opción, Jameis Winston se vuelve una opción, el backfield con Kamara, los receptores, ¿cómo ves? Depende del quarterback que metan, ¿cómo ves a todos? Como bien dijo Ulises, si está Jameis va a ser volumen para quien sea, hasta para los defensas. Si tienes una liga defensiva, si tienes a alguien que juega contra Jameis Winston, agarra a los corners y a los safeties, porque seguramente van a caer las intercepciones, a menos que Sean Payton lo haya arreglado, que aún no sabemos qué tanto lo haya arreglado y que ya no sea Jameis que aventaba 700 intercepciones por temporada. Si es alguien más recatado y ya sabe cuidar más el balón como lo que hizo Sean Payton con Teddy Bridgewater, yo creo que ahí cambia muchísimo este tema. Y por lo menos yo ya agarré a Tre'Quan Smith para evitarme, no me atrae mucho, pero por lo menos estoy aplicando, lo agarro ahorita que está todo el hype para venderlo. Eso es literalmente, lo puedes vender alto en cualquier liga y alguien te va a dar una pick ya sea de segunda o tercera por él, porque están cayendo en esto de que creen que va a ser el super uno, cuando si llega a estar Tyson Hill, hijo, o sea, ya sabemos lo que pasó la vez pasada con los receptores, incluso hasta casi mata a Kamara en las últimas jornadas, hasta que ya regresó Drew Brees para tu mala fortuna, Mario, porque te tocó al final contra Kamara. Sí, no, desastroso ese partido de playoff que tuve contra Kamara. Gerardo, las ofensivas se van a estar enfocando demasiado en Alvin Kamara. ¿Tú crees que eso vaya a bajar su valor en el ADP en los futuros drafts, que ya no lo veamos yéndose en tercero, cuarto, quinto, sino ya un poquito más adelante? ¿O crees que no se vaya a tocar ya con la lesión de Michael Thomas? No creo, yo creo que va a seguir siendo un jugador que se va a ir en las primeras rondas, perdón. Y sobre todo porque la gente ahorita está como con esa incertidumbre que no quiere agarrar a los suplentes de Michael Thomas, entonces se van a ir por la segura y van a querer agarrar a Alvin Kamara. Habrá que esperar qué tan eficiente es su desempeño a lo largo de la temporada, pero yo creo que va a seguir siendo un jugador que se va a agarrar dentro de los primeros picks. A mí ciertamente me preocupan los Saints, me preocupan en cuanto a cuestión fantasy, en NFL me gusta porque significa que Tom Brady va a tener más asegurada su división, entonces para mí eso es un gusto como Tom Brady fan, pero entonces la cuestión de los quarterbacks, ya con la lesión de Michael Thomas, ¿crees que sería mala idea agarrar a alguien como Tyson Hill? Que esté o no esté, se vuelve una opción, ¿no, Ulises? Yo estoy alejado. Me parece que el rol de Tyson Hill y el experimento Tyson Hill no merecen ni un lugar, ni el esfuerzo, ni la intención en fantasy fútbol. Yo paso. A ver, vamos a decir que te encuentras en esta posición de Tim Tebow, Tyson Hill. También, no te Bueno, pues, pero el tema es que a Tyson Hill no lo puedo alinear como tight end. Había ciertas ligas en donde sí podías, ¿no? Creo que en ESPN sí te daba la oportunidad. Creo que 10 bien, pero paso, sinceramente. Y a Tebow, pues bueno, no lo puedo alinear afortunadamente como quarterback, o quién sabe, pero no me interesa ninguno de los dos, sinceramente. Probablemente, a ver, Tyson Hill tenga un spot en el roster para el kickoff y Tebow no. Entonces, por eso ya esa sería la respuesta. Y ahora, de Tyson Hill a Colin Kaepernick, prefiero tener a Colin Kaepernick, pues solo por el sentido significativo que tiene, como es mi amuleto de la suerte. Prefiero draftear a Colin Kaepernick que a Tyson Hill con mi último pick. Tuviste un encuentro hace poquito, creo que hoy, uno de los de un aficionado, ¿no? No te escuché nada. Alguien... ¿cuál es tu posición sobre los Jaguares de Jacksonville? Porque Urban Meyer va a ser Chip Kelly 2.0, pero sin ni siquiera calificar a playoffs. Es un tipo que no está calificado para la NFL, que cree que
que se puede dirigir a una organización de NFL como en college football y que básicamente va a trazar el crecimiento de Trevor Lawrence por 3 o 4 años. Punto. ¿Y no crees que el que le hayan traído a Etienne lo vaya a ayudar un poquito? Es que, aunque le vaya... Es que, en serio, tenemos que separar NFL de fantasy fútbol. A lo mejor en fantasy fútbol incluso Trevor Lawrence puede ser una opción razonablemente bien porque por volumen lo va a tener, ¿no? A mí me parece que independientemente de fantasy fútbol va a estar desperdiciado. De los Jacksonville Jaguars es otro equipo que no me interesa saber absolutamente nada este año. Absolutamente nada. Y eso que DJ Chark me parece un gran jugador, pero no me interesa tener ninguna clase de apego e interés por lo que haga Urban Meyer domingo por domingo o el típico juego de jueves por la noche que nos vamos a soplar malísimo para que tenga repercusiones en mi equipo de fantasy fútbol. Tú, Alejandro, ¿cuál sería otro equipo del que te gustaría alejarte así totalmente? Que dirías, prefiero no voltearlo ni a ver. Pues, ahorita, primero igual es que Jacksonville sería mi primera opción. Y luego creo que ya es muy obvio decirlo, pero Houston evidentemente creo que nadie quiere agarrar, pero nada de Houston a menos que sea de Shawnee por un experimento y para ver si de casualidad juega y tienes por lo menos un quarterback. Y esperando ni siquiera que esté en Houston, esperando que se vaya a otro lado, pero por lo menos ya lo tienes ahí, ¿no? Pero fuera de eso, un backfield que tiene como 5 personas, no me interesa. De receptores, Brandon Cooks tampoco me interesa tanto, a pesar de que Rolando ha traído un hype durísimo con él. No lo entiendo el por qué tantísimo hype por él, porque le hemos visto seleccionarlo incluso antes que receptores que sabemos que tienen un poco más de nivel. Antes de llegar al próximo tema, Gerardo, ¿no te da miedo acercarte a Pittsburgh? O sea, con tanto drop, con una línea ofensiva tan parchada, ¿no? ¿Por qué sigues con este hype de seguirle dando a los aceleros? Bueno, primero porque es mi equipo, entonces hay que tener el hype siempre hacia arriba con tu equipo. Pero no me da miedo con Deontay Johnson ni con Najee Harris, porque pues, van a ser, digamos, las primeras opciones tanto en running backs como en wide receivers. Me daría miedo si me quedaran Chase Claypool o incluso Juju Smith-Schuster. Con ellos dos sí me daría miedo y soy también con los tight ends. Que es tú tirándole a Juju, eso es nuevo. Eso es nuevo, pero la verdad es que me da miedo, me da un poco de miedo, la verdad, acercarme a él. Después de tenerlo en mi fantasy la temporada anterior, muy inconsistente, entonces, pues la verdad es que sí me da un poco de miedo con esos jugadores, pero con Deontay Johnson y con Najee Harris no. Incluso hasta por ahí me atrevería a agarrar al Big Ben, pero como quarterback suplente. Hablando de la misma división, que es algo que le quería preguntar a Ulises, a mí siempre agarrar un receptor de Cleveland se me hacen muy grises en cuestiones fantasy, ¿no? Se me hacen como súper... O sea, no son jugadores que me atraigan. ¿Tú cómo ves a Odell? ¿Cómo ves a Jarvis Landry? Josh Gordon, ¿no? Básicamente, desde que Josh Gordon sacó nuestros fantasy. Yo odio Odell Beckham. Me parece el tipo más sobrevalorado de la NFL, ¿no? Es alguien, tanto en terreno de juego como en fantasy. El tipo vive de una recepción, ¿no? De la cual luego reniega, pero cada vez que puede trata de emularla. Me parece que pocos equipos de la NFL puedes decir que son mejor sin su receptor, entre comillas, estrellas, los Cleveland Browns, y Baker Mayfield es una mejor opción en fantasy fútbol sin Odell Beckham que con Odell Beckham. El ratio de touchdown intercepciones es 22-2 cuando no está Odell, y cuando está Odell es creo que 8-12, una cosa así brutal. La presión que tiene por alimentarlo me parece nefasta. A mí me gusta mucho Jarvis Landry como receptor 3, ¿no? Entonces, Cleveland me parece que poco a poco va a ir soltándole más el playbook de Stefanski a Baker Mayfield, ¿no? Y que podamos ver números kirkousinescos sin, obviamente, Adam Thielen y sin Justin Jefferson, pero me parece que en este caso, Odell Beckham Jr. es de esos tipos que yo tengo una regla de vida, ¿no? En cuanto a fantasy fútbol, me gusta disfrutarlo. Entonces, si hay alguien que no me agrade como tipo, ¿no? O como que no me agrade que le vaya bien, no voy a estarle aplaudiendo para que le vaya bien a mi equipo de fantasy fútbol. Me parece inconstante. Entonces, Odell Beckham entra en esa categoría.
Tú, Alejandro, ¿cómo ves todo este cuerpo de receptores de Cleveland? Que siempre, yo lo he visto que muchos analistas de fantasy siempre es como muy gris, ¿no? O sea, como Cleveland corre y el principio de la ofensiva de Cleveland siempre son estos dos grandes pilares en el backfield que tienen, los receptores se van a un segundo plano y sobre todo porque Baker Mayfield parece más un administrador que un quarterback, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves a los receptores de Cleveland? Pues igual prefiero la verdad apartarme de ellos. Quizás a Jarvis Landry, como decía Ulises, quizás de 3, pero que lo puedas ir rotando con alguien más o algo, pero fuera de eso, a Odell prefiero tenerlo lejos, o si lo tengo, vendérselo caro a alguien y a ver quién estafas, porque siempre hay un buen partido de Odell Beckham que tiene un buen de puntos, como vimos la vez pasada contra Dallas, que gracias a Dios lo vendí en ese partido y a la siguiente se lesionó. Entonces también hay que pensar en esa estrategia es lo mismo que con Sammy Watkins, sabes que va a dar un buen partido, pero hasta ahí Odell, aparte la cosa con Odell, por lo menos esta vez no es pagar tanto por él, o sea, ahorita ya lo puedes agarrar lo hemos visto en caer en sexta, séptima, y ya no hay tanto problema, pero antes lo veíamos en tercera, segunda, entonces qué miedo daba agarrarlo en esas rondas y veíamos lo que pasaba la temporada pasada, pues se lesionó, y antes lo que ocurrió de que no apareció nunca. Y sí, prefiero yo siempre tengo casi a Baker Mayfield de segunda opción, porque siempre agarro mi quarterback Konami Code, como diría nuestro buen amigo Mau. Agarro eso y tengo a Baker para el día cuando no esté mi Konami Code. Gerardo, yo sé que es tu división, que son los dos grandes rivales, pero ¿a qué cuerpo de receptores te daría más miedo acercarte? ¿Al de Baltimore con un coreback como Lamar que a veces le cuesta mucho lanzar? ¿O uno que sí tiene un buen coreback pero que sí cae, o sea, tiene esta complicación de estos receptores como Cleveland? Los de Cleveland, no por la rivalidad que existe entre los Steelers y los Browns, pero siento que pues los Browns tienen mejor cuerpo de corredores que de receptores, entonces creo que su ataque se va a enfocar más en la línea terrestre. Y hay que recordar también que los Ravens tienen a un tight end como Mark Andrews que fácilmente entra en el top 5 de tight ends, que pues con él se puede apoyar. Así que pues me alejaría un poco más de los de Cleveland. Oye, Ulises, nos estabas contando de esta filosofía que tienes de que le ibas a Kansas y que dejaste de irle a todos los Kansas City, equipos. Kansas está en otro estado, Bueno, Kansas City. Kansas City, ajá, que le ibas a los Kansas City Chiefs. ¿Por qué deshacerte de tu equipo y odiar a todo? Bueno, no odiar, Mira, pero... te platico, hay varias cosas, temas políticos, sobre todo el caso Marcus Peters, se arrodilla, lo cambian, el caso Tyreek Hill, que ya todos lo saben, el caso de otros jugadores que le han permitido conductas extrañas para ganar, ese tipo de cosas que son medio rednecks, todo ese tipo de cosas, la verdad es que me hicieron alejarme un poco del equipo, ¿no? El trato que se le dio a Alex Smith después de lo de Mahomes, todo este tipo. Me parece que Patrick Mahomes es un equipo muy entretenido que ver. No soporto a Tyreek Hill y una de las jugadas que más he celebrado en un Super Bowl es cuando Antoine Winfield Jr. se la recuerda bonitamente, ¿no? En este tipo de situaciones, que se lo ganó Tyreek Hill a pulso. Entonces, es por eso. Yo veo el fantasy fútbol una extensión de jugadores que me gusta ganar, evidentemente, pero también me gusta saber apoyar a mi equipo y sentirme congruente y cómodo con mi equipo. Entonces, siempre había dicho que Peyton Manning era el quarterback más sobrevalorado de la NFL. Nunca tuve a Peyton Manning en ningún equipo de fantasy fútbol. Y aparte, Peyton Manning era el ultimate choker en playoffs de fantasy fútbol, como en la vida real. Entonces, estoy orgullosísimo de que nunca tuve a Peyton Manning en ninguna liga de fantasy fútbol y aún así pude ganar bastantes. Y creo que va por ahí, ¿no? Cada quien tiene diferentes filosofías para armar equipos de fantasy fútbol, jugadores que les caen bien, jugadores que les caen mal, etcétera. Esa es mi filosofía. Ojo, y no estoy diciendo, no voy a agarrar jugadores de los Chiefs, no, para nada, ¿no? Simplemente es, alejo yo mi fanatismo y sobre todo mis filias, mis fobias las dejo en paz, pero pues sí, nunca falta, y la verdad nunca falta el tipo en su liga que le va a los Cowboys y agarra a todos los Cowboys, aunque le va a los Steelers y está hype con los Steelers. Entonces, yo prefiero no ser esa persona y también prefiero pues no tener jugadores que no me caigan bien, aunque sean buenos. Y de los jugadores que te caen bien y se van altos, ¿quiénes son? De los que así que dices, este me gusta y me Depende gusta año por agarrarlo. año, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece que Lamar Jackson
yo tuve la fortuna el año que fue MVP, yo estaba muy high en los Ravens, entonces yo la agarraba en rondas bajas. Casi todos mis equipos de fantasy fútbol tenían a Lamar Jackson ese año. Ya después arriba, como no soy de la idea de pagar caro por un quarterback, el que sea, no tuve a Lamar Jackson en ningún equipo de fantasy fútbol, que se fue altísimo. Entonces, pues de verdad, por ejemplo, jugadores que me gusta tener, desde hace un par de años de Davante Adams, me gusta tenerlo, ¿no? Este año es una incertidumbre, pero yo creo que, pues, a ver, no es noticia, ¿no? El que nos digan un tweet de que no quiere firmar extensión a largo plazo y en 4 meses lo haga, me parece que no es noticia. Entonces, yo trato de bloquear mucho ruido de NFL, ¿no? Porque sobre todo en estas épocas donde no hay mucho de qué hablar. Entonces, Davante Adams, me gusta muchísimo Nick Chubb, aunque el año pasado tuvo ahí un poco de lesión, pero Nick Chubb es alguien que es de estos de My Boys. Kenny Golladay, que el año pasado también me falló, pero pues bueno, ni modo, ¿no? Tuve parte del All Injury Team el año pasado, así que en general son esa clase de jugadores, ¿no? Tú, Alex, porque sabemos que el fantasy, por más que sea, es un muy bonito juego, ¿no? Al final es algo que te tiene que gustar, te tiene que apasionar. Y tú, de esos jugadores de fuera de Green Bay, ¿a cuál ha sido de esos jugadores a los que se ha agarrado cariño? Bueno, el año pasado odié a Joe Mixon para empezar, pero lo quería mucho al principio, porque pues, eres que era Mixon y decías, no, va a tener todo ahora con Joe Burrow. Y me engañé, y otra vez este año me estoy engañando con él, creyendo que va a ser Super Joe Mixon, pero sí, por alguna razón sigo encantado con Mixon. Como dice Mau, te queremos mucho, Mixon. Así también me pasa a mí. Y ahora con... ¿qué receptor es el que estaba eligiendo? Siempre había un... bueno, y el Loquito Brown. Siempre voy a querer al Loquito Brown porque lo agarro demasiado abajo y me funciona de alguna manera. La vez pasada, como lo agarré en las reservas cuando recién lo dejaron de suspender. Y, güey, o sea, no puedes decir que no funcionó, o sea, que sabes que se te va a desenchufar en algún momento, pero ahí está, ¿no? La guardería Tom Brady nos los está cuidando muy bien. Tú, Gerardo, ¿cuál ha sido ese jugador que fuera de los Steelers has dicho me gusta y me cae bien y lo agarro hasta con cariño en mis drafts? A Russell Wilson, o sea, creo que soy todo lo contrario de Ulises, pero es que yo, si veo a Russell Wilson en una ronda baja, digo, lo quiero. No puedo dejar pasar a Russell Wilson por el cariño que le tengo. Y también a TJ Hawkinson porque fue un tight end que agarré en waivers y que la rompió bastante, me salvó de, pues digamos, algunas palizas, porque de todos modos terminaba perdiendo, pero fue un jugador que me agradaba ver cuando pasaban los partidos de los Lions, así que me quedaría con esos dos. Creo que Russell Wilson para mí siempre va a ser una pieza fundamental en mis equipos, no importa si tengo que agarrarlo en ronda 5, 6 o en donde esté. Es para mí como una, ¿cómo se me fue la palabra? Una tradición. Es que es como tu pata de conejo, ¿no? Lo que te da suerte. Sí, claro, sí. Como dos que cerraron muy mal el año por cosas de corebacks, que son T. Higgins y alguien que va a ser parte de la siguiente pregunta que le voy a hacer a Ulises, que es CeeDee Lamb. El año pasado me enamoré de ellos dos. Al principio de la temporada, después se lesiona Dak, se lesiona Joe Burrow, baja un poquito su nivel, pero para este año yo los dos los tengo con expectativas muy altas. Y hablando de la ofensiva de Dallas, ¿no? Que con el regreso de Dak Prescott sabemos que va a ser una ofensiva súper explosiva. Pero el año pasado, con este hype que tuvo Pollard ya al final, como que se crearon un poquito como de miedos alrededor de Zeke. ¿Crees que ya con el regreso de Dak Prescott, Ezequiel Elliott vuelva a hacer lo mismo? ¿O sí le empiecen a dar un poquito más de papel a Pollard como lo dieron al final del año pasado? Es que se les olvida que no es el regreso solo de Dak Prescott, es el regreso del 60% de la línea ofensiva de los Cowboys, que era una de las mejores de la liga. A mí me encanta Zeke Elliott, y si a mí por alguna razón de estas folias, que aparte de estas filias y fobias, que aparte, no, todos los que no le van a los Cowboys, incluso los que les van a los Cowboys, pero todo el mundo le encanta patear el pesebre de los Cowboys, para bien o para mal. Dak está sobrevalorado, Zeke Elliott está acabado, bla. A mí no me importa esa narrativa. Si a mí me toca final de primera ronda o a principios incluso de segunda ronda Zeke Elliott, me parece que va a ser el robo de fantasy esta temporada. Evidentemente, pues bueno, ya con la caída de Cam Akers, pues va a ir ahí un reacomodo de los rankings de corredores para esta temporada. Pero a mí, yo el año pasado tuve a Zeke, yo el año pasado padecí ese tema de Zeke, ¿no? En la semana de
playoffs que se sentó y que pues ni modo, ni siquiera en unas ligas súper profundas donde ni podías tener margen de error, no conté con él, pero yo volvería a agarrar a Zeke sin ningún problema este año. El calendario de los Cowboys es mucho más fácil. La división de los Cowboys es bastante manejable fuera de los juegos contra el Washington Football Team. Y me parece que el que esté Dak Prescott ahí no va a evitar que Zeke sea un tipo que te dé 1,200 yardas y 10 touchdowns, sobre todo en zona roja. Entonces, a mí me encanta Zeke. Y que probablemente lo empiecen a rotar más con Pollard. Evidentemente, pues bueno, algo que tenemos que tomar en cuenta esta temporada, pues hay un juego más, ¿no? Y los equipos tienen que mantener más frescos a sus jugadores. Entonces, jugadores de segundo equipo o suplentes van a tener un mayor rol para que estos equipos lleguen frescos. Que el corredor que tome el 80% de los snaps cada partido cada vez va a ser menos probable. Entonces, yo personalmente no le tengo ningún miedo a ninguno de esos factores. Tú, Alejandro, Pollard, ¿crees que vaya a ser esta opción de agarrarlo como un RB4? Mejor no lo drafteo. ¿Cómo ves cómo va a ser desempeñarse Pollard en Fantasy? No, pues evidentemente sí es drafteable porque, como dijo Ulises, vamos a tener un poco de volumen porque Zeke no puede tener todo, a pesar de que ya lo hemos visto en temporadas pasadas que le daban demasiado volumen. Esta vez yo creo que le van a bajar obviamente la carga, ya lo vimos el año pasado, y aún así, o sea, Pollard como AJ Dillon van a ser jugadores que son interesantes porque van a tener cierto volumen, pero obviamente no van a ser los principales. Y también hay que tomar mucho en cuenta que nunca sabemos si le pasa algo a Zeke. Eso es, tener ese handcuff de Tony Pollard obviamente te va a ayudar. El mismo caso de AJ Dillon, si le pasa algo a Aaron Jones, ahí lo tienes. Gerardo, todos los jugadores fantasy de los Cowboys se vuelven opción drafteable, ¿o hay alguno que dirías no draftearía? No, sí se vuelven opción, sobre todo por lo mismo que ya mencionaban del regreso de la línea ofensiva de los Cowboys. Entonces creo que sí, CeeDee Lamb también y Dak Prescott son muy buenas opciones para tener, incluso hasta Pollard como un running back 4, por ahí por si se te llega a lesionar ya no solo en el fantasy, sino en la vida real Zeke Elliott, para tenerlo ahí como una opción bastante viable, porque lo que demostró la temporada pasada es que realmente puede fácilmente suplir a Ezekiel Elliott. Hablando de Tony Pollard, que es uno de los temas que me interesa, yo creo que ya para ir cerrando más o menos el programa, hablar de estos jugadores infravalorados, ¿no? Estos jugadores que quizás no tienen tanto ojo, pero que en cuestiones fantasy son muy buena opción. Y me gustaría preguntarte primero a ti, Ulises, de receptores, de corredores, ¿quién se te hace el que no le dan tanto ojo, pero que es una muy buena opción? Mira, hay un par. Me parece ahorita que DeAndre Swift, no sé por qué no estamos tan hypeados con DeAndre Swift. DeAndre Swift es uno de los jugadores que me urge tener este año y dependiendo con el valor correcto, Detroit es un basurero. Lo único bueno que hay en Detroit es una medianamente decente línea ofensiva y DeAndre Swift, punto. Y si estuviera el papá de DeAndre Swift como fullback, estaría aún más hypeado, ¿no? Me encanta DeAndre Swift, me parece que es cierto, son los Lions, sí es cierto, es el inútil de Dan Campbell, por supuesto, pueden ir perdiendo todos los juegos por 14 por default, sí. De todas formas, Swift va a tener sus targets, va a tener sus acarreos, y es el único corredor. Básicamente, fuera de él y TJ Hawkinson, es lo único que vale la pena en este equipo, en todo en general, ¿cómo se llama? El roster, y sobre todo van a correr del lado izquierdo con Penei Sewell. Entonces, por lo menos, creo que Detroit no va a ser tan malo corriendo, y por eso quiero a DeAndre Swift. ¿Y el otro? Ay, mira, aquí hay un par que me parece que por valor pueden ser bastante interesantes. El primero tendría que ser sin ningún problema Josh Jacobs. Entiendo que la línea ofensiva de los Raiders ya no es la de antes, ¿no? Entiendo que John Gruden vive en una NFL de los 90s. Y justo porque John Gruden vive en una NFL de los 90s, es porque quiero a alguien como Josh Jacobs. Me parece que la filosofía de los Raiders va a ser gástatelo, acábatelo hasta que se le caigan los pies, ¿no? Y yo sí soy fan, yo le daría también una oportunidad a Jacobs, que también es estos corredores que se van entre tercera y quinta ronda, creo que me parecen infravalorados. Al mismo caso de Miles Sanders. Miles Sanders es un mini Zeke Elliott. ¿En qué sentido? La línea ofensiva de Filadelfia también fue un desastre desde el inicio de los training camps del año pasado.
Es cierto que Jalen Hurts le quita un poco estos toques, pero Miles Sanders creo que es un muy buen jugador que tiene un potencial interesante y que viene de una temporada terrible. Pero ¿quién no tuvo un mal año en Filadelfia? A ti, Alex, de estos corredores que nadie voltea a ver mucho, ¿quién es así que digas, me agrada? Pues mis corredores de toda la vida, sí, Edge, que sigue bajando y bajando por alguna razón, por todo el miedo que le tienen por lo del año pasado, pero sí, se les olvida que cuando estuvo bien al principio, fue uno de los mejores. Y otro, Chris Carson, es increíble que se siga yendo incluso hasta en la quinta o en la cuarta, porque sigue siendo uno de los mejores corredores, aparte de esa ventaja de que también es muy bueno recibiendo. Entonces Carson me sorprende que se esté yendo tan bajo y que nadie se suba tanto a ese tren y lo dejen pasar tan rápido. A ti, Ger, de estos corredores, te voy a poner estas dos opciones. Alguien como, o sea, ¿te daría miedo agarrar a alguien como Benny Snell? ¿Crees que sí sería una buena opción? ¿O de esos handcuffs, cuáles son los que más te gustan? Bueno, Benny Snell sí me da miedo agarrarlo porque nunca no fue ni una solución cuando estuvo se me fue el nombre, James Conner. James Conner, perdón. Él no fue una solución. Entonces yo creo que uno podría ser Zach Moss. Creo que es bastante infravalorado. Hay que esperar a ver qué hace esta temporada, pero pues yo he visto que lo agarran ya en rondas muy tipo 7, 8, y ya porque es más que nada para rellenar, digamos, la banca de los running backs que van a ser tus titulares. Entonces me quedo con Zach Moss. A mí me gusta mucho lo de Zach Moss, me gusta que el talento que tiene. Sabemos que Singletary nada más no es ese super talento. Lo de Chris Carson también me gusta, porque de repente como que la gente se le olvida que es un jugador muy importante, ¿no? Y lo de Miles Sanders, a mí siempre ha sido un jugador que me ha encantado. Pero ahora vamos a pasar al otro lado, ¿no? Los receptores. Estos receptores que no tienen tanto ojo, que se van en rondas bajas, muy bajas, y que dirías, wow, este puede ser el que me salve la liga, ¿no? Empezamos contigo, Ulises, obviamente. Tyler Lockett, yo no sé, Tyler Lockett es el mejor receptor de este equipo, si bien DK Metcalf es el popular y el de los highlights, a mí Tyler Lockett se me sigue haciendo la opción número 1 de Russell Wilson. Me fascina Tyler Lockett, y Tyler Lockett, mientras que a DK Metcalf lo ponen en el top 5, top 10, a Tyler Lockett lo están poniendo en el piso. Y ojo, Russell Wilson de todas formas va a poner números. Es la segunda opción de esta ofensiva. Yo voy a tomar a Tyler Lockett en el valor que pueda siempre, 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 siempre. Me parece, no solo como jugador de fantasy, sino como jugador en general, un tipo súper infravalorado. Y él es uno de los que me encantan. Dos, también yo soy muy fan de agarrar a jugadores que tenían un hype alto, que tuvieron alguna lesión y que se nos olvidan que existen en la liga. Básicamente no hay mejor jugador que enfoque esto que se llame Courtland Sutton. Aún con el inútil de Drew Lock o aún con el inútil de Teddy Bridgewater, el que sea, Courtland Sutton es un jugadorazo. Es un tipo que está así de ponerse en los mejores receptores de la liga. Sinceramente, solo porque juega en Denver, donde todos los quarterbacks van a morir desde hace 5 años. Pero Sutton es otro de estos jugadores que, en serio, por el precio correcto, en la ronda correcta, yo no tendría ningún problema de tomarlo, ¿no? Y, pues bueno, ¿qué otro receptor infravalorado ya de últimas rondas? No sé qué tan infravalorado esté, pero el receptor novato de los Jets, sinceramente, lo veo y salivo, sobre todo en rondas PPR. Me encanta. Ahí creo que sería mi tercera opción. A ti, Alejandro, yo no voy a hablar de la Broncos Nation, porque si de por sí ya me odian, si de por sí no son mis mayores fans, no, me voy a alejar un poquito de la Broncos Nation. A ti, Alejandro, que no son estos receptores que te gustan, ya sabemos tu amor por el Loquito Brown en las rondas más bajas, por ese volumen que tiene muy parecido, que se van muy altos, pero aparte del Loquito Brown, ¿qué son esos receptores que crees que no se vueltan a ver mucho? Deontay Johnson, o sea, ya lo están empezando a voltear a ver demasiado, pero hace unas semanas era increíble que lo veíamos que se fuera demasiado bajo. Cuando es alguien que tiene 10 targets por partido, o sea, sí suelta algunos, pero por unos 10 targets de un receptor, creo que ya te da demasiado volumen.
Y el otro, Jerry Jeudy, hay que decir que también en la misma situación que Courtland Sutton tiene 2 mancos los que le están lanzando, pero por lo menos Jerry Jeudy creo que sí puede ser un receptor que puede tener ese breakout year este año. A ti, Gerardo, te hemos escuchado en muchos programas hablar y defender a Nelson Agholor, ¿no? A Yuyu, pero sobre todo a Nelson Agholor. ¿Crees que es de estos receptores que no voltean a ver y que puede ser una muy buena opción? ¿O nos tenemos que preocupar por estos reportes que salieron de que Jacoby Meyers iba a ser el 1? No, yo creo que sí es un wide receiver que deberían voltear a ver más personas. Es que está esta parte de hay que esperar a que empiece la temporada a ver qué tanto es el papel de Cam Newton con Meyers, porque en una de esas incluso se va más con la experiencia y va con Agholor. Y otro receptor, bueno, de hecho también iba a decir a Jerry Jeudy, ya me lo ganó Orellana, pero también he visto a T. Higgins en rondas muy, muy bajas, que lo dejan pasar y lo dejan pasar y lo dejan pasar, y a mí se me hace un receptor muy, muy bueno, y siento que es bastante juzgado por el equipo en el que está, y por eso lo dejan casi hasta las rondas 8, 9. Yo creo que también viene este medio de Ja'Marr Chase, ¿no? Que esta conexión que tiene con Joe Burrow, que le vaya a dar demasiado juego a Ja'Marr Chase y vaya a bajar mucho los números de T. Higgins. Pero bueno, se nos está acabando el tiempo. Ulises, un gustazo tenerte aquí. Quiero que sepas que eres uno de los ídolos del programa. Eres alguien que ya teníamos muchas ganas de que viniera, y te mandamos un abrazo y muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por aceptar la invitación y por también, bueno, si quieres, y estás totalmente invitado también a aceptarnos la invitación de esta Liga All Pro que armamos, que trae muy buenos elementos para que tengas esa tan deseada venganza con Yaka. Para que tengas esa tan deseada venganza con pues mira, si ya entro ese naco, ¿qué mal me vería yo si no voy a entrar, ¿no? Y si no llego a entrar, decir, le dio miedo. No le voy a dar ni siquiera nada que tenga oportunidad. Gracias por la invitación, tanto a la liga como al show. En serio, estuvo divertidísimo, está padre platicar de fantasy fútbol, tenía ya un rato que no lo hacía, pero pues venga, ¿no? Muchas gracias por las palabras, muchas gracias también por su tiempo y por tenerme aquí, muchachos. Alejandro. Primero le mandamos un gran saludo a nuestro amigo Puchi, que está hasta Tokio. Ya sabes, ese muchacho siempre internacional, ¿no? Siempre se nos pierde cada mes con una cobertura. De Cuba, Miami, a Ciudad de México, a Tokio. Un hombre de mundo. Increíble, ¿no? Increíble ese hombre de mundo. Y Ulises, muchas gracias por haber estado en este programa. De verdad, un placer. Y ya espero ese partido contra Yaka. Te digo, ya hay varias rivalidades cocinándose. Primero yo tirándole a Adam Rank por esta rivalidad entre Green Bay y Chicago. Mario con Chato. Incluso hay un meme de Chato pintándole el dedo a Mario, imagínate. Chato es rudo, así que aguas. Chato es rudo, pero lo quiero, es muy divertido y me cae muy bien. Gerardo. Mario, Alex, muchas gracias. Gracias, Ulises, por regalarnos un poco de tu tiempo este viernes. Pues nada, queda agradecerles nuevamente y un saludo tanto a nuestro productor Alan como a Rolando, que está del otro lado del mundo. Ahorita ya debe estar dormido porque pues ya, allá es madrugada. Anda ahí en las camas anti muchachonas, ¿no? No sé si vieron ya vamos aquí ya para cerrar el programa rápido, no sé si vieron el video de los jugadores de la selección echándose a la cama para ver si se rompía o no. Científicos mexicanos comprueban que esas camas no funcionan. Si no lo han visto ahí. Es que viven en el error, con actitud y con un piso y con una superficie plana es más que suficiente. Pero bueno, muchas gracias a todos. Denle a la campanita para las notificaciones, suscríbanse al canal. Les mandamos un abrazo, les vamos a informar cómo van estas ligas, se van a seguir abriendo, entonces un abrazo a todos, un abrazo Ulises y nos vemos a la próxima. Gracias muchachos, un abrazo. Esto fue Poder Fantasy.